Buenas tardes, chicos. Honor escuchar. Buenos días. Bueno, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Me estoy confundiendo ya. ¿Qué tal, Salón? Buenas tardes. ¿Me van a escuchar? ¿Se me escucha muy bien? Chicos, chicas. ¿Sí? Ok. ¿Se logra ver la pantalla también, Salón? ¿Se logra ver la pantalla? ¿Se visualiza bien la pantalla? Sí. Ok, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos a un día del mes del amor. Mañana tenemos justamente clases sobre el Día del Amor y les adelanto, ¿sí? Que mañana tenemos también el tema de una clase relacionada con la temática amorosa también, ¿no? Pero ya lo vamos a ver eh, el día de mañana. ¿Sí, chicos? Lo que les voy a agradecer es que por favor evitemos hacer anotaciones a la pizarra. Acá veo un rayón. No había estado pasando anteriormente, pero de igual manera lo voy a dejar, lo voy a colocar en la carpeta para que lo puedan obviamente tener en cuenta. Sí, por favor, vamos a evitar hacer anotaciones. Voy a un momentito a ver aquí una cuestión para comenzar con la clase. Sí, un momentito, por favor.
Muy bien, chicos. Ahora sí, buenas tardes. Voy a asumir que no pasó nada, pero de igual manera voy a referirme un poco respecto a lo sucedido. Salón, por favor, evitemos las faltas de respeto, ¿no? Yo sé que hay conductas que de alguna u otra manera, por lo mismo, por la edad que tienen, algunos intentan ser graciosos, de repente, quizás quiero entender eso en verdad, pero tengamos en cuenta que las bromas incluso tienen límites, ¿no? Una broma cuando sobrepasa la misma ya se convierte en una falta de respeto, ¿no? Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, por favor. Es lo único que les voy a agradecer. ¿Sí, chicos? Entonces, por favor, evitemos manejar inadecuadamente los medios, los recursos, ¿sí? Creo que estamos en un espacio para aprender. Yo para poder de alguna u otra manera compartir los conocimientos que manejo y que ustedes puedan sacar el máximo provecho a mi persona, ¿no? Entonces, en esa línea, en esa orientación, les voy a agradecer, por favor, que hagamos un buen uso de la tecnología. Siempre se los digo a las personas con las cuales trabajo y ustedes no son la excepción, ¿sí? Les decía que el día de mañana tenemos clase de literatura, la cual también se encuentra a mi cargo, y mañana tenemos, justo en el Día del Amor, nos toca trabajar un tema de literatura que tiene que ver con el amor. La semana pasada trabajamos neoclasicismo, ¿no? No trabajamos la parte práctica, mañana en los 10 primeros minutos, o 5 quizás, rápidamente voy a resolver todo el material, ¿sí? Pero luego la parte teórica tenemos justamente el tema del romanticismo, ¿no? Que es otra corriente literaria que sucede, ¿no? Que aparece después del neoclasicismo. Entonces, mañana vamos a ver ese tema. Hoy estamos en RV, así que vamos a enfocarnos en el tema que nos corresponde desarrollar el día de hoy, chicos. ¿Sí? Hasta aquí se me escucha, hasta aquí está todo claro, se ve bien la pantalla y todo lo demás. Confírmenme, por favor, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con la clase ya sin mayores preámbulos. Vamos a comenzar entonces con la clase, ¿sí? Voy a comenzar a compartir pantalla. Ok, chicos, hoy nos toca trabajar este tema que se conoce como inferencia textual, ¿sí? Pero para esto, antes de hacer este tema, antes de realizar este tema, ¿sí? Bueno, saben que soy Stalin Castro, el profesor que se ocupa del curso de RV. Antes de ver este tema, chicos, me gustaría hacerles una pregunta, a ver, una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes, ¿no? Ven que un compañero de clase, de repente estuviésemos en una modalidad virtual, perdón, presencial, no virtual, no presencial. Si ustedes ven que un compañero de clase, chicos, de repente, no es de arreglarse tanto, ¿no? No es de arreglarse tanto, no es de tener tanto cuidado con su apariencia física, ¿no? Con la justa y se baña, y eso es, ¿no? Con la justa y se pone algo limpio, y eso es, ¿no? Pero de pronto un día comenzamos a ver que su compañero se baña, utiliza bastante perfume, trata de utilizar la ropa bien limpia, bien planchadita, bien a la moda, como quien dice, ¿no? Eh, ¿Qué podría estar pasando, chicos? A ver, ¿qué es lo que ustedes podrían imaginarse? ¿Qué está pasando? Su compañera Daniela me dice, ¿no? Está enamorado, profe. Le llegó la hora, me dicen, soldado caído, profesor, soldado caído. Claro, chicos, ¿no? Lo más probable, porque es una posibilidad, no es algo que realmente vaya a pasar de esa manera, es una posibilidad, ¿no? La posibilidad, chicos, es que de repente está enamorado, ¿no? Su compañero ha sido flechado por la flechita de Cupido, ¿no? Entonces probablemente su compañero está flechado, se ha enamorado de alguien, ¿no? Posiblemente. Muy bien la aclaración, estimada Dianila, ¿no? Posiblemente. Tranquila, Dianila, no proyectes tus experiencias pasadas, tranquila, ¿no? Pero sí, posiblemente puede que esté enamorado, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿pero alguien les dijo a ustedes que su compañero está enamorado? Yo creo que no, ¿no? Nadie nos dijo a nosotros que su compañero está enamorado, ni él mismo nos dijo nada, pero a partir de ciertos aspectos que comenzamos a ver que comenzamos a ver en su compañero, nosotros podemos generar una conclusión o podemos generar algún tipo de razonamiento en virtud de esas pistas, ¿no? Ok, chicos, ese razonamiento que nosotros extraemos o sacamos como una conclusión a partir de cierta información que estamos viendo, ¿no? En una situación dada, se conoce como inferencia o deducción o también como conclusión anticipada. Sí, chicos, entonces tenemos tres denominaciones para el tema del día de hoy. Una inferencia, una conclusión o una deducción, ¿sí?
Colegimiento también, ¿no? Aunque no es tan, recurrente. Falacia no. La falacia es un error en la interpretación o en la comprensión de algo, ¿no? Una falacia es un error de argumento, que lo vamos a ver de repente en otro momento. Y chicos, entonces vamos a ver hoy día el tema de la inferencia. Como les he dicho hace un momento, tiene que ver con una conclusión a la que llegamos a partir de la revisión de ciertas pistas, chicos, ¿sí? A partir de la revisión de ciertas pistas es que podemos llegar a este tipo de conclusión, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir trabajando ese tema, ¿no? Y nos dice, ¿no? ¿Qué es una inferencia, ¿no? Definición. El caso prototípico, el caso más común, más general de inferencia, ¿no? Consiste en obtener una conclusión a partir de ciertas premisas, ciertas ideas, cierta información, ¿no? Mediante la aplicación de una derivación, ¿no? Rigurosamente, rigurosamente fuerte, como la estudiada por la ciencia lógica formal, a saber, la deducción, ¿no? O sea, a partir de la revisión de casos pequeñitos, ¿no? De casos pequeñitos, es que podemos llegar a una regla general, ¿no? O a partir de casos generales podemos llegar a conclusiones chiquititas, ¿no? Pero la inferencia tiene que ver con eso, chicos. Seguimos algunas pistas y en función a las pistas que estamos siguiendo generamos una conclusión, ¿no? Esto es una inferencia, esto es una deducción o eso es una conclusión, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De deducción, dice acá. Si todos los seres humanos son racionales y Ludwig es un ser humano, se infiere, ¿no? Se concluye, ¿no? Ineludiblemente, inevitablemente, que Ludwig es racional, ¿no? Claro, ¿por qué, profe? Porque Ludwig es un ser humano y la regla general me dice que todos los seres humanos son racionales. Por lo tanto, si Ludwig es un ser humano y todos los seres humanos son racionales, yo puedo inferir, yo puedo deducir que Ludwig, como es un ser humano, también por ende es un ser racional. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es en función a Ludwig. Eso es en función a Ludwig. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego nos dice, ¿no? En cambio, el siguiente ejemplo no es un razonamiento válido, ¿no? Lo que de repente es una falacia. Vamos a ver, dice, si todos los cisnes que hemos observado hasta ahora son blancos, entonces necesariamente todos los cisnes son blancos. ¿Esto por qué no es válido, chicos? Porque no hemos observado, la vista no es un elemento que de alguna u otra manera nos permita demostrar realmente esto, ¿no? Ahora, el hecho de que uno observe algunos casos no implica de que uno pueda dar por cerrada una conclusión, ¿no? Uno no puede decir necesariamente va a ser así, ¿no? Las inferencias no se manejan de esa manera. Inevitablemente o necesariamente, las inferencias difícilmente se manejan de esa forma, ¿no? A excepción del caso número uno que hemos visto del caso de Ludwig, ¿no? Yo no puedo decir que, como yo he visto hasta este momento, que todo, es como que yo diga, ¿no? Yo he estado con muchas mujeres y todas las mujeres con las que yo he estado son infieles, ¿no? Todas las chicas con las que yo he estado son infieles. Por lo tanto, concluyo yo que necesariamente todas las mujeres son infieles, ¿no? Ese razonamiento no sería válido, ¿no? No sería válido, ¿no? Y voy a dejar bien claro esto porque si no sus compañeras ahorita me linchan, ¿no? Me linchan ahorita sus compañeras, ¿no? Aunque alguna está que me dice, profesor, no se exponga, ¿no? Entonces, claro, sería imposible. Yo no puedo, en función a mi experiencia, yo no puedo aseverar categóricamente, no puedo decir que necesariamente algo va a ser de esa manera, ¿no? No porque yo haya tenido malas experiencias en el amor, yo voy a decir que necesariamente cada vez que yo me enamore me va a ir mal, ¿no? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque mis experiencias no determinan conocimientos científicos rigurosos o válidos, ¿no? Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta al momento de inferir, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, chicos, más allá de eso, ¿sí? Estoy utilizando casos que me permitan de repente generar la comprensión respecto al tema que estamos abordando el día de hoy, chicos, ¿sí? Una inferencia, chicos, es una deducción. Entonces, a partir de la información que está en el texto, tenemos que tratar de reunir ciertos elementos y tratar de generar una conclusión, una idea que no está en el texto, no está expresada en el texto literalmente, pero que podemos concluir o podemos llegar a esa idea a partir del análisis o la revisión de los datos que están en el texto. ¿Ok, chicos? Eso es una inferencia. ¿Ok? Ahora, hay varios tipos de inferencia y vamos a verlos a continuación. ¿Ok? Sigamos. Dice, inferencia holística. ¿Qué es una inferencia holística? Es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene el marco general que gobierna el texto sobre la base de los datos presentados, ¿no? Una inferencia holística, por ejemplo, es saber, de repente en un texto
de repente, por ejemplo, ¿no? A ver, un caso que se me ocurre en este momento es el siguiente, ¿no? De repente yo digo, la computadora tiene como una pieza fundamental el CPU, que es donde se procesa toda la información. En segundo lugar, la computadora se compone de un monitor, que es por donde observamos todo el material que está en el CPU. En tercer lugar, la computadora funciona con un teclado, que nos permite ingresar información y datos a la computadora. En tercer lugar, la computadora funciona con un mouse, ¿no? Que nos permite seleccionar algunos elementos que se encuentran en el monitor, ¿no? Entonces, si yo les digo, chicos, ¿cuál es el tema de ese texto, ¿no? Yo creo que ninguno me va a decir, profe, el tema es el CPU, o el tema sería el teclado, o el tema sería el mouse, o el tema sería el monitor, ¿no? Y si me dicen que es la computadora el tema, es un poquito muy general. Entonces yo puedo ver y digo, profe, el tema serían las partes de la computadora. El texto no te dijo el tema, pero como tú has visto que tienes parte uno, parte 2, parte 3 y parte 4, tú estás haciendo una inferencia holística. A partir de la revisión de todo el texto, tú puedes concluir que el texto, de manera general, está abordando el tema de las partes de la computadora o los elementos de la computadora. Chicos, el primer tipo de inferencia, ¿está claro? ¿Sí? El primer tipo de inferencia. ¿Está claro, chicos? ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Se comprende el primer tipo de inferencia? ¿Sí? Muy bien, chicos, muy bien, perfecto, sigamos. Inferencia de datos, dice, ¿no? Es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene un dato oculto en el texto, ¿no? Pero que se puede obtener sobre la base de otros datos explícitos en el texto, ¿no? Entonces, esta inferencia es muy interesante, ¿no? Es una información a la cual nosotros llegamos, ¿no? Es un dato escondido en el texto, pero al cual podemos llegar mediante el acceso a otro tipo de información, ¿no? Es una inferencia muy, pero muy sutil, ¿no? Otro tipo de inferencia que es la más común de todas, es la inferencia causal, ¿no? Es un tipo de inferencia por la cual el lector establece la causa probable de un acontecimiento o fenómeno que se escriba en el texto, ¿no? Como el ejemplo del compañero que les había mencionado al inicio de la clase, ¿no? Un compañero que de pronto comienza a tener más cuidado con su presentación personal, se viste mejor, se cambia, está más limpio, ¿no? Se arregla el cabello, se echa de repente brillantina, gel, entre otras cosas, ¿no? Entonces, podemos asumir que la causa de su comportamiento es que está enamorado, ¿no? Podemos asumir, no podemos decir categóricamente, mi compañero se ha enamorado, por eso pasa esto. No, eso no se puede hacer o no se puede decir, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Ujú. Muy bien, chicos, sigamos entonces. Eh, Inferencia prospectiva, nos dice, ¿no? Es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene un dato futuro a partir de una información proporcionada a la lectura, ¿no? Una inferencia prospectiva nos ayudaría a saber un dato que podría pasar a futuro, ¿no? O sea, podemos revisar casos hasta la época presente o actual y a partir de la revisión de esos casos podríamos de repente vaticinar o predecir qué se puede decir, qué puede pasar a futuro, ¿no? Esa es la inferencia prospectiva, ¿ok? La inferencia léxica, chicos, generalmente es cuando nos dicen, por ejemplo, ¿no? Dicho una palabra o un vocablo en el texto significa, ¿no? Ahí tenemos inferencia léxica. ¿Por qué? Porque estamos pretendiendo deducir o pretendiendo concluir cuál es el significado que está tomando esa palabra en el texto. Eso sería una inferencia léxica. ¿Ok, chicos? Luego tenemos la inferencia de la intención, ¿no? La inferencia de la intención. Sobre la base, sobre la base de, sobre la base de determinadas claves textuales, ¿no? Podemos de repente saber cuál es la intención que tiene el autor al momento de escribir el texto, ¿no? Intenciones hay varias. Hay intención de denunciar, de criticar, de colocar ejemplos, ¿no? De generar de repente un agradecimiento, ¿no? Etcétera. Sobre el texto hay diferentes tipos de intenciones. Entonces, la inferencia de la intención es tratar de determinar cuál es la intención en la escritura del texto. ¿De acuerdo, Salón? Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok, chicos? Entonces, hemos trabajado aquí diferentes tipos de inferencias, ¿no? La parte teórica, siempre les digo a mis alumnos, no es la parte que se evalúa en RV, ¿no? Esta parte no se evalúa en RV. Lo que en RV evaluamos son los ejercicios prácticos, ¿no? De frente vamos a eso. Entonces, sin mayor preámbulo, ¿no? Vamos a ir con la parte práctica de la clase del día de hoy. ¿Ok, chicos?
Vamos a ir practicando diferentes casitos de inferencia. Vamos a encontrar textos con inferencia holística, de datos, causal, prospectiva, léxica y de la intención del autor, ¿sí? Y para ello vamos a revisar diversos textos, ¿ok, chicos? Entonces, vamos a comenzar con la clase el día de hoy, ¿ok? Vamos a comenzar con la clase el día de hoy, la parte práctica, ¿ok? Entonces, hasta aquí llego con la parte teórica, ¿sí? La parte teórica. Vamos con la parte práctica, vamos con la parte práctica. Listo, chicos, vamos con la parte práctica. La parte teórica está en el material también, lo he colocado allí. Vamos con la parte práctica. Dice, ¿no? Actividades para la clase. Vamos con el texto número 1. Texto número 1. Dice, arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron los hunos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron. ¿Acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro? Ardieron palimpsestos y códices, pero en el corazón de la hoguera perduró casi intacto el libro duodécimo de la Civitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas que, al cabo de los siglos, todas las cosas recuperarán su estado anterior, y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo, enseñará esa doctrina. El texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial, y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarlo. Un siglo después, Aureliano, coadjutor de Aquilea, supo que a orillas del Danubio, la novísima secta de los anulares profesaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia, que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo tributo de Dios, iba a impugnar tan abominable herejía. Aureliano deploró esas nuevas, sobre todo la última. Sabía que en materia teológica no hay novedad sin riesgo. Luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado disímil, demasiado asombrosa para que el riesgo fuera grave. Más le dolió la intrusión de Juan de Panonia. Hace 2 años, este había usurpado un asunto de especialidad Aureliano, el séptimo tributo de Dios. Ahora, como si el problema del tiempo le perteneciera, iba a rectificar a los anulares. Sí, chicos, entonces, aquí tenemos un texto histórico, ¿no? Aquí tenemos un texto histórico, ¿no? Un texto histórico que es muy importante que podamos entenderlo. Entonces, a ver, yo los reto hoy día a trabajar de una manera diferente. Les voy a dar un minuto, para que puedan de alguna u otra manera detectar las palabras un poquito complicadas o complejas de entender del texto. Y los reto a que vayan a Google, ¿no? Y busquen en el diccionario qué significan, ¿sí? Y en función de eso es que vamos a comenzar a leer y entender el texto del día de hoy. Entonces, un minuto. Son 4:55, 56, 57, les voy a preguntar por aquellas palabras. Así que, a ver, vamos viendo esas palabras. Muy bien, a ver, vamos a comenzar con esta lectura, pero en la clave que les he mencionado, es decir, teniendo en cuenta el significado de las palabras que no conocemos, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con la lectura de esa manera. Entonces, a ver, dice, ¿no? Arrasado, o sea, destruido, el jardín, ¿no? Profanados. Profanar es irrumpir, ¿no? Irrumpir, invadir,
¿no? O acceder sin permiso, ¿no? O sin respetar el carácter sagrado de una construcción. Eso es profanar, ¿no? De una construcción o de algún tipo de elemento. Eso es profanar, ¿ok? Dice, ¿no? Los cálices y las aras. Un cáliz es una copa, ¿no? Un cáliz es una copa, ¿ok? Y las aras son los altares donde se consagran los ritos para algún tipo de dios, ¿no? Entonces, definitivamente nos está hablando de un jardín o un templo, ¿no? Un templo que está de manera cercana a un jardín. Dice, ¿no? Entraron los hunos. Recuerden que los hunos era una tripulación, una tribu bárbara, ¿no? De la época de los romanos, que de alguna u otra manera hacían invasiones a diferentes culturas de la época, ¿no? Era una cultura muy beligerante, muy aguerrida, ¿no? Es algo muy importante tener en cuenta. Dice, entraron los hunos en la biblioteca monástica, ¿no? Monástica, monasterio, y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron, ¿no? ¿Qué es vituperar? A ver, vamos a ver por aquí. Vituperar significa que los criticaron o los censuraron, ¿no? Simplemente los criticaron, lanzaron insultos sobre ellos, ¿no? Eso es vituperar, ¿no? Y los quemaron. ¿Acaso temerosos de que las letras, ¿no? Que habían en los libros, que ellos no lograran comprender porque hablaban otra lengua, ¿no? Encubrieran, ¿no? Blasfemias, o sea, maldiciones de repente, insultos contra el Dios de los unos, ¿no? Que era una cimitarra de hierro, ¿no? Una cimitarra es un sable, ¿no? Una espada corta, ¿no? Una espada de hierro, ¿no? Entonces, el dios de los unos era una espada, ¿no? Entonces, cuando entraron a la biblioteca, quemaron todos los libros porque temían que las palabras que había en los libros constituyeran blasfemias, insultos, agravios contra el dios de los unos, ¿no? Que era una cimitarra, ¿no? Dice, ardieron palimpsestos, ¿no? ¿Qué es un palimpsesto? Vamos a ver. Un palimpsesto, un palimpsesto es un libro antiguo, ¿no? Que conserva el registro de una escritura anterior, de una escritura más antigua, ¿no? O sea, eran como que tratados de lenguas antiguas, ¿no? Ardieron palimpsestos y códices. Los códices son libros de reglas o normas antiguas. Pero en el corazón de la hoguera perduró casi intacto, se mantuvo casi intacto, sin algún tipo de magulladura o de lesión o problema. El libro duodécimo, el libro número 12 de la Civitas Dei, ¿no? O Ciudad de Dios, el cual narra que Platón enseñó en Atenas, que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior. Ajá. En el Civitas Dei, que es un libro en el que aparece Platón como uno de los personajes que transmite una serie de lecciones, se menciona que Platón plantea una teoría, ¿no? O plantea una idea muy importante, ¿no? Que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que todas las cosas recuperarán su estado anterior? Ah, lo que Platón te está diciendo es que de alguna u otra manera el tiempo se repite o no se repite, chicos. Lo que pasó hoy se podría repetir de aquí a un cierto tiempo del futuro, ¿sí o no? ¿Platón qué diría? Platón diría, a ver, la clase del profesor Stalin el día lunes 13 de febrero a las 5 de la tarde, ¿no? Teniendo en cuenta un horario referencial, en algún momento de la historia, cuando pasen de repente 1000, 2000, 3000, un siglo de repente de años, ¿no? Se va a volver a repetir una situación similar o quizás muy igual. Platón, ¿qué diría? ¿Que sí o que no? ¿Qué me dirán ustedes? Que sí se podría repetir, ¿no? Claro, para Platón el tiempo es cíclico y lo que está pasando ahorita es una repetición de lo que ha pasado en el pasado. Y lo que está pasando ahora será una repetición de lo que pasará a futuro, ¿no? Esa es la teoría de Platón en uno de los libros de la Civita Deis. Sigamos. Y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esta doctrina, ¿no? O sea, aparece un Platón, ¿no? Que está enseñando esta doctrina y que está mencionando que va a pasar un tiempo, ¿no? Y él va a volver a presentarse ante un auditorio similar y va a exponer nuevamente esa doctrina, ¿no? Eso es lo que nos está mencionando el autor, ¿ok? Sigo, sigo. Dice, ¿no? ¿Qué más dice el texto? Dice, el texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial, ¿no? Es el libro que se mantuvo. Imagínense, pues chicos, ¿no? Imagínense un libro que es considerado por los creyentes, por los católicos, ¿no? Por los cristianos,
al que intentan quemar y no se quema, ¿no? Los cristianos lo considerarían como que un milagro, ¿no? Un texto milagroso. Y por lo tanto, obviamente el contenido de ese libro se va a ver más importante. Es como si ese libro guardara una verdad. Entonces dice, el texto que las llamas perdonaron, porque no lo quemaron, ¿no? Gozó de una veneración, de un respeto especial. Y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia, ¿no? Dieron en olvidar que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. A ver, ¿qué significa confutar? Confutar significa, ¿no? Impugnar, criticar o rechazar de modo convincente la opinión contraria, ¿no? Por ejemplo, si una compañera de ustedes me dijera, ¿no? Profesor, las matemáticas son más útiles o más servibles que las letras, profesor. Entonces, si yo quiero confutar a su compañera, lo que yo voy a hacer es crear un argumento sólido, convincente, contundente, que pueda traer abajo el argumento de su compañera, ¿no? Entonces, si yo obviamente genero un argumento sólido, que obviamente traiga abajo la idea de su compañera, ahí estaría yo confutándola, la estaría confutando. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Eso es entonces lo que les estoy mencionando. Hasta aquí, chicos, ¿se entiende? ¿Se entiende? Es como contradecir, es como contrariar, es como disuadir, ¿no? Son sinónimos equivalentes, ¿sí? ¿Hasta aquí está claro el texto? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, muy bien. Continúo entonces, continúo, dice, ¿no? Un siglo después, ya, perdón, no explico la última parte, ¿no? Y quienes leyeron y releyeron en esa remota provincia, dieron en olvidar, ¿no? Que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla, ¿no? O sea, el autor del libro de la Civita Deis o Ciudad de Dios, que si no me equivoco, si no correcto, es San Agustín, ¿no? Quien escribió este libro, ¿sí? Este autor solamente generó esta idea no porque quería transmitir ese planteamiento de Platón, sino porque lo que estaba haciendo era tratar de contrariar o tratar de tirar abajo ese planteamiento de Platón, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar, o sea, se olvidaron que el autor solo declaró esta doctrina, o sea, el autor del libro solo propuso esta doctrina o solo recordó esta doctrina de Platón para poder mejor confutarla, ¿no? Para poder mejor echarla por tierra, ¿no? Decir que no tenía validez. Un siglo después, Aureliano, coadjutor de Aquilea, un coadjutor es un cargo militar, ¿no? De la época, ¿no? Coadjutor, coadjutor de Aquilea, ¿no? Coadjutor, ¿sí? Dice, ¿no? Supo que a orillas del Danubio, ¿no? La novísima secta de los anulares, ¿no? Es un tipo de religión, profesaba, ¿no? Defendía que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. Claro, la historia es un círculo y lo que ha pasado en lo que está pasando en el presente es una repetición de cosas que han pasado, valga la redundancia, en el pasado. Y lo que está pasando en el presente está destinado a repetirse en algún momento en la historia a futuro, ¿no? Este pensamiento lo defendían los anulares, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener en cuenta de esto? Dice, ¿no? Todos, todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia, ¿no? Personaje que aparece por primera vez acá, que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, iba a impugnar tan abominable herejía, ¿no? Juan de Panonia, ¿no? Un religioso de la época quizás, ¿no? No nos da mucha información al respecto, ¿no? Se había distinguido o era reconocido por las personas de la época porque se había propuesto, ¿no? De alguna u otra manera se había propuesto a tirar por tierra, ¿no? O a condenar esta idea que era defendida por los anulares, ¿no? Esta idea de que la historia es un círculo que tiende a repetirse, ¿no? En el mundo cristiano, las cosas no se repiten, ¿no? Cuando uno muere, no es que uno puede transmigrar a otro cuerpo de tal manera que la existencia de este momento pueda de repente repetirse a futuro en otro cuerpo, ¿no? Los cristianos no creemos en la transmigración de las armas, ¿no? O la transmutación, ¿no? Para nosotros, una vez que el cuerpo muere, ¿no? El alma obviamente pasa a otro plano, que puede ser el cielo o el infierno, dependiendo de tus actos, ¿no? Entonces, Juan de Panonia creía que esto era una herejía, era una idea que iba en contra del planteamiento de Dios y por lo tanto iba a generar un argumento para rechazar,
¿no? O para eliminar esta idea, ¿sí? Dice, Aureliano deploró esas nuevas, ¿no? O sea, criticó o estuvo en contra de esas ideas, ¿no? Sobre todo la última. Sabía que en materia teológica, en los estudios sobre Dios, no hay novedad sin riesgo, ¿no? No hay ninguna idea que no tenga algún tipo de riesgo al respecto. Luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado disímil, demasiado ambigua, demasiado confusa, demasiado asombrosa para que el riesgo fuera grave. Más le dolió la intervención, la intrusión de Juan de Panoni. Hace 2 años, este había usurpado un asunto de la especialidad aureliana, el séptimo atributo de Dios. Ahora, como si el problema del tiempo le perteneciera, iba a rectificar a los anulares, ¿no? Entonces, aquí nos plantea que Aureliano, ¿no? De alguna otra manera tenía cierta cólera, cierta tirria por Juan de Panonia, porque tiempo atrás hubo un conflicto ideológico de repente, ¿no? En el cual Aureliano iba a defender otra idea, pero Juan de Panonia defendió lo contrario y le ganó, ¿no? Y ahora nuevamente Juan de Panonia volvió a presentarse en el panorama, pero con otro asunto por discutir, y nuevamente pretendía rectificar algo contra lo que Marco Aurelio, o perdón, Aureliano estaba en contra. Y chicos, de eso habla el texto, de eso nos está hablando el texto, ¿ok? Muy bien. Entonces creo que ya hemos entendido mejor las ideas del texto, ¿ok? Nos quedan 6 minutos para acabar con la clase, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a resolver las preguntas del texto, ¿no? Hasta donde nos alcance. Si es posible todo, pues bien. Si no, hasta donde nos alcance. Y viniendo del texto, proseguimos, perdón, con la siguiente parte del material. Ok, chicos, entonces vamos a comenzar. A ver, dice, ¿no? Primera pregunta. Se infiere que de acuerdo con la tesis del tiempo circular, ¿no? A, todas las verdades platónicas son inexpugnable, todas las verdades declaradas por Platón son incuestionables. La historia se puede entender como imprevisible, o sea, no se puede saber qué va a pasar a futuro. No hay diferencia óntica, ¿no? O sea, de existencia, ¿no? O de naturaleza entre el pasado y el futuro. El problema del tiempo se resuelve de modo lineal, es decir, lo que es pasado y ya no vuelve a presentarse ni en el presente ni en el futuro. ¿Cuál de las cuatro marcamos, chicos? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A, B, C o D. ¿Qué me dicen, Salón? ¿Qué me dicen? Está sencillo, está sencillo. La 1 está bien fácil. Hay que pensar un poquito nada más aquí. Ah, estimada María, por ahora el material lo estoy proyectando, pues está en la pantalla, pero a la hora del receso voy a hablar con la encargada de los materiales, ¿sí? Con Melissa, si no me equivoco, para que de repente, en caso alguno le falte, pueda compartir el material, ¿ok? Le voy a preguntar a la hora del receso, ¿ok? Pero por ahora te agradecería que puedas apoyar, de repente puedas apoyarte el material en la pizarra, ¿ok? Muy bien. Compañeros me dicen, profe, a ver, profe, si me dicen que el tiempo es circular, y lo que ha pasado en tiempo pasado se va a repetir en el presente, y lo que pasa en el presente se va a repetir en el futuro, profe, entonces el pasado, el presente y el futuro no serían diferentes, sino que son iguales, ¿no? Ocupan momentos diferentes, sí, pero en esencia lo que sucede en esos tiempos son lo mismo, ¿no? Entonces, profe, no hay diferencia. Entre pasado y futuro no habría diferencia. Entonces la clave en la pregunta número 1 sería la alternativa C de casa. ¿Ok, chicos? Alternativa C de casa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿Se comprendió? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió, verdad? Muy bien. Sigamos entonces. A ver, dice, ¿no? Pregunta número 2. Se deduce que en la perspectiva de Aureliano, se deduce que en la perspectiva de Aureliano, la herejía anular era, la herejía anular era, ¿no? A ver, vamos a por acá. Dice, ¿no? Aureliano deploró esas nuevas, ¿no? O sea, estas creencias de los anulares. Sobre todo la última. Sabía que en materia teológica sobre estudios de Dios no hay novedad sin riesgo, ¿no? Luego reflexionó que la tesis, ahí está el planteamiento de los anulares, de un tiempo circular, era demasiado increíble, ¿no? Era demasiado ambiguo, demasiado extraño, ¿no? Demasiado asombrosa para que el riesgo fuera grave, ¿no? Esto es lo que él piensa. Entonces, ¿qué es lo que él pensaría?
que la herejía o planteamientos anulares era fundada, era incuestionable, era paradójica, o sea, contradictoria, o era absurda. Según el texto, Aureliano, ¿qué creería acerca de la paradoja, perdón, de la herejía de los anulares? ¿Qué me dicen, chicos? Muy bien, la alternativa D de dedo, ¿no? Que era absurda, ¿no? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Eso es lo que Aureliano pensaba acerca de la herejía o el planteamiento de los anulares. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Dice, se infiere que los unos se caracterizaban por una mentalidad fetichista, o sea, una mentalidad basada en los objetos, porque fetiche viene de objeto, ¿no? Un fetichista en aspectos sexuales es aquel que tiene una afición, ¿no? O un afán de excitarse, ¿no? O de generar algunos estímulos sexuales o de goce sexual a partir de ciertas prendas, sobre todo, ¿no? Del ser que desea, ¿no? Entonces, un fetichista, por ejemplo, se guardaría una media de repente, ¿no? O se guarda algún tipo de prenda que despierte un estímulo sexual en esa persona. Estoy hablando de un varón o una mujer, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Se infiere que los unos se caracterizaban por una mentalidad fetichista, o sea, tenían un afán por consagrar algún tipo de culto o tener algún tipo de consideración por objetos. B, una concepción platónica, los unos creían en que el mundo está dividido en dos partes de repente, porque Platón dividía dos mundos, el mundo ideal o mundo de las ideas y el mundo concreto material, algo así como cielo e infierno, ¿no? Un ateísmo vehemente, o sea, eran ateos hasta los tuétanos, un fideísmo abstracto, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, una idea de Dios abstracta, ¿no? No concreta, ¿no? O sea, Dios no es algo material, sino Dios es algo abstracto, algo que no podemos ver directamente con los ojos, pero sabemos que está allí. ¿Qué marcamos, chicos, con respecto a los unos? La pregunta está sencilla también, ¿ah? Solamente hay que recordar. Recordemos a quién veneraban los unos, ¿no? De acuerdo al texto, los unos veneraban a, por acá estaba, una cimitarra de hierro, ¿no? Y dijimos que una cimitarra era una espada pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué marcamos en la, qué marcamos en la pregunta 3, ¿no? ¿Qué marcamos en la pregunta 3, chicos? ¿Qué marcamos en la 3? Muy bien, Salón, la alternativa A de avión, ¿no? La alternativa A de avión, ¿no? Una mentalidad fetichista, ¿no? Porque obviamente le concedían especial importancia a una espada. Sí, chicos, son las 5:15, nos vamos a quedar por ahora aquí. Nos quedan dos preguntas todavía en agenda y luego seguimos con la clase con los otros textos que he programado para el día de hoy. Entonces, receso, chicos, y luego continuamos. ¿Ok, chicos? Al receso, al receso. Luego continuamos, Salón, continuamos luego. ¿Ok? Chaito por ahora, chaito por ahora.